Episodio 1. El sacerdote que grababa las confesiones. Nadie sabía que en la iglesia de San Bartolomé, el confesionario tenía micrófonos ocultos. Nadie, excepto el padre Ventura. Durante 22 años. Escuchó cientos de almas derramar sus pecados en susurros quebrados. Pero hubo una noche, solo una, en que no pudo quedarse callado. Fue el 13 de julio de 2019. Una joven entró. No tenía más de 16 años. Sus ojos no miraban. Escupía las palabras como si no fueran suyas. Padre, no vengo a pedir perdón, vengo a advertirle. El sacerdote no entendió. ¿Advertirme de qué? ¿Hija? De mí. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y confesó. Pero lo que dijo, no fue un pecado. Fue una profecía. Esta es la primera de 7 confesiones. No son mías. Son de los que aún no saben que ya están condenados. Usted escuchará todas. Pero no debe hablarlas. No debe grabarlas. Sobre todo, no debe escribirlas. El padre Ventura, como cualquier hombre de carne y fe frágil, desobedeció. Activó la grabadora que escondía bajo la sotana. Y la escuchó. Una por una. 7 confesiones. 7 voces distintas. 7 almas que no sabían que al confesar, abrían algo que no podía cerrarse. La joven desapareció al terminar. Pero al día siguiente, alguien dejó un sobre en la puerta del confesionario. Dentro, una nota escrita con sangre. Has roto el pacto del silencio. Ahora tendrás que escuchar lo que no fue dicho para ser perdonado, sino para condenar. Desde esa noche, el padre ya no dormía. Y cada sábado a las 3 a.m. las grabaciones se activaban solas, aunque no había nadie en el confesionario. Y las voces seguían hablando. Hoy te contaremos cada una de esas confesiones. Una por una. Pero te advertimos algo, si escuchas las 7, no serás el mismo. Y tu alma, quizás, ya no te pertenezca. Episodio 2. La monja que besó al demonio, y no se arrepintió. Padre, mi hábito huele a azufre. Esa fue la primera frase. La voz de la cinta era dulce, pausada. Pero debajo de cada palabra, algo reptaba. La grabación fue registrada el 20 de julio a las 3:03 de la madrugada. No hay imágenes. Solo sonido. Y un susurro al final que aún nadie ha podido traducir. Me llamo Sor Magdalena. Y lo que voy a confesar no es para pedir perdón, sino para que alguien más lo sepa. Silencio. Luego, un suspiro. Durante años. Recé más que hablé. Ayuné hasta que sangraban mis encías. Dormí sobre piedra. Y aún así. Él nunca me respondió. Un golpe. Como si algo se hubiera estrellado contra la pared del confesionario. Pero él sí lo hizo. El sacerdote. Según los archivos escritos en su diario. Preguntó quién era él. La voz respondió. El que nunca te exige fe. Solo entrega. Sor Magdalena dijo haber tenido una visión dentro de la capilla abandonada del convento. Un hombre de negro. Sin ojos. Con una corona de espinas invertida. La esperó bajo el crucifijo caído. Me ofreció paz. Padre. No a través del perdón, sino del placer. Y la cinta cruje. Como si el confesionario hubiese exhalado. Lo besé. Con el alma. Y mi cuerpo nunca volvió a ser mío. Mis oraciones se convirtieron en gemidos. Y mis cánticos, en lenguas que no enseñan en los seminarios. Ella hizo una pausa larga. Y lo más escalofriante vino después. No vine a arrepentirme. Vine a agradecerle a usted, por abrir el espejo. El sacerdote no entendió. ¿Qué espejo? Pero Sor Magdalena ya no estaba. En su lugar. Sobre la madera del banco. Alguien había dibujado un símbolo. Un ojo, dentro de una hostia. Goteando sangre. Y esa noche, el diario del padre Ventura terminó con una sola frase. Escrita temblorosamente. La pureza no se pierde por error, se entrega. Segunda confesión, una mujer consagrada, que cambió el cielo por un suspiro eterno entre las llamas. ¿Y tú? ¿Besarías al infierno si te promete escuchar por fin tu oración? Episodio 3. El niño que recordaba su propia crucifixión. Padre, yo sé cómo duele cuando los clavos atraviesan las muñecas. La voz era infantil. Demasiado suave para lo que decía. El padre Ventura detuvo la grabación. Pensó que alguien estaba jugando. Pero cuando la volvió a escuchar, el aire de la sala se volvió denso. Como si cada palabra pesara más que el oxígeno. Me llamo Elías. Tengo 7 años. Y he soñado. Cada noche. Con el mismo monte. El mismo cielo oscuro. Y los mismos gritos. La respiración del niño se aceleraba. No por miedo. Por memoria. Estoy desnudo. Cubierto de sangre. La gente me escupe. Pero no odio a nadie. Solo, me duele. Silencio. Y luego, la madera. Fría. Me recuestan. Y yo no me muevo, porque ya sé lo que sigue.
El sacerdote tragó saliva. En su diario, escribió: he escuchado asesinos llorar, brujas gritar. Pero esta confesión fue como si un ángel quebrado hablara con voz prestada. Lo más horrible, padre, no es el dolor, es que nadie llora por mí. El niño dijo que cada año, al acercarse la Semana Santa, el sueño se hacía más real. Su cuerpo se debilitaba, sus manos ardían, y escuchaba una voz en latín antiguo que salía desde el armario de su cuarto. Una vez la escribí. ¿Quiere leerla? El manuscrito fue dejado junto al confesionario. No era papel normal, era piel, y en ella, con lo que parecía ser sangre seca, se leía: In nomine Ilius qui murió 2 veces. En nombre de aquel que murió 2 veces. El sacerdote intentó buscar al niño. No existía registro de ningún Elías en la parroquia. Pero una semana después, alguien dejó una cruz pequeña de madera en la banca donde el niño había estado. Y colgando de ella, 2 clavos oxidados. Uno para cada muñeca. Tercera confesión: ¿y si el alma de un niño carga con un sacrificio que no fue suyo? ¿Y si la crucifixión fue un eco, no un final? Episodio 4. La mujer que dio a luz sin haber sido tocada. Padre, nunca me han besado. Así comenzó la 4ª cinta. La voz era serena. Demasiado serena para lo que iba a confesar. Mi nombre es Lucía. Tengo 28 años. Soy virgen. No por fe, por miedo. El sacerdote, acostumbrado a las confesiones de carne y deseo, no esperaba lo que vino después. Pero anoche, sentí que alguien se sentó sobre mi cama. No me tocó. No me habló. Solo respiraba, como si el mundo se le acabara al exhalar. Lucía decía haber despertado con la sensación de que algo dentro de ella se movía. No como un sueño, como un latido. No sangré, no hubo dolor. Solo supe que no estaba sola en mi vientre. Al día siguiente, fue al médico. Los análisis confirmaron lo imposible. Embarazo de 5 semanas. Sin contacto. Sin rastro. Solo una sombra en el ultrasonido, con una forma que no era humana. No late como debería, dijo Lucía. Es como si aplaudiera desde dentro. El padre Ventura, según su nota, quiso interrumpir la confesión, pero una presión invisible lo inmovilizó. Quise abortar, pero cada vez que me acerco a una clínica, todos los relojes se detienen. Y cuando vuelven a andar, estoy en otro lugar. La voz en la cinta se agita. Lucía cuenta que ha soñado con un ángel de 6 alas, sin ojos, que le habla en idiomas olvidados. Dice que mi hijo no será salvador, será testigo de lo que viene, de lo que ustedes llaman apocalipsis, pero que para ellos solo es renacimiento. En ese momento, se escucha un golpe fuerte en la grabación, como si algo hubiese arañado el interior del confesionario. Lucía termina con una última frase: no vine a pedir perdón, solo quería confesar, antes de parir lo que no vino del cielo. El padre Ventura jamás volvió a ver a Lucía. Pero en la misa del domingo siguiente, una mujer desconocida dejó un pañal ensangrentado en el altar, y envuelta en él una pluma negra, más grande que cualquier ala de ave. 4ª confesión: ¿y si el próximo nacimiento inmaculado no es promesa de redención, sino preludio de juicio? ¿Y si el vientre fue elegido no por pureza, sino por vacío? Episodio 5. El vidente que vio a Dios, y no sobrevivió a la mirada. Padre, no se imagina lo que duele ver a Dios. La 5ª grabación comienza con una voz gastada, como si viniera de alguien que ya no vivía completamente en este mundo. Era un hombre llamado Tobías, de 61 años. Ciego desde los 9. Perdí la vista en un incendio. Me dijeron que fue una desgracia. Yo pensé que era castigo. Durante años, Tobías vivió en sombras. Nunca pidió ver, solo entender. Hasta que, a los 59, lo soñó. Estaba dentro de una catedral, sin techo, sin cruces, sin bancos, solo columnas flotando en el vacío. Y al fondo, una figura. El sacerdote preguntó si era un ángel. Tobías negó. No tenía rostro, ni cuerpo, pero sabía que era Dios, porque no podía pensar. No podía respirar. Solo existir ante él. El tono de su voz cambia. Tiemble. Y entonces, lo vi. Un solo segundo. Nada más. Y al despertar, Tobías ya no estaba ciego. Volvía a ver. Pero no lo que otros veían. Veía las palabras que la gente no decía. El alma detrás de la piel. El peso del pecado colgado en las espaldas. Veía sacerdotes vacíos. Niños rotos. Santos podridos. Cada vez que miraba a alguien, sabía por qué iba a arder. Y no podía evitarlo. Una noche, se encerró en la iglesia y comenzó a sangrar por los ojos. Ver a Dios no me salvó. Padre, me partió. En la cinta,
Se escucha un crujido. El cuerpo de Tobías se retorcía mientras hablaba. Lo que vi no era amor. No era odio. Era total. Y la totalidad quema. La grabación termina con un último susurro. Entrecortado. Ahogado. Dígales que no miren. Que recen ciegos. Que crean, sin exigir ver. Al día siguiente. El confesionario olía a incienso quemado y carne fresca. Y sobre el asiento. 2 ojos humanos, aún abiertos. Quinta confesión, ver a Dios no es regalo. Es sentencia. Porque hay verdades que el alma humana no está hecha para sostener. Y la fe, tal vez solo existe porque no podemos soportar la visión completa. Episodio 6, la anciana que enterró una Biblia, y algo salió de la tierra. Padre, la tierra me habló. La voz era quebrada. Como si viniera de un cuerpo que ya no debería estar hablando. Era una anciana. 93 años. Decía llamarse Herminia. Viví toda mi vida entre rezos, misas y rosarios. Pero nunca lo sentí. Adiós. Su tono era de cansancio. Pero no físico. Era el agotamiento de una fe fingida durante casi un siglo. Así que hice lo único que nadie se atrevía. Tomé la Biblia, y la enterré. Según relató, fue en el cementerio viejo de San Elías, justo antes del amanecer. La envolvió en una tela negra. Le ató un rosario oxidado, y rezó el Padre Nuestro al revés. No para invocar, para cerrar, para callarlo todo. Pero algo se abrió. La mañana siguiente, la tierra donde cavó estaba agrietada. No hacia abajo, hacia afuera. Como si algo hubiera salido. Al principio pensé que eran alucinaciones. Pero cada noche, escuchaba pasos bajo el piso de mi casa. Pasos húmedos, lentos. Y una voz que recitaba versículos, que nunca existieron. Bienaventurados los que niegan, porque a ellos se les revelará lo enterrado. Herminia comenzó a encontrar hojas de Biblia por toda su casa. Quemadas por los bordes. Escritas con su propia caligrafía, aunque no recordaba haberlas escrito jamás. Una noche, me miré en el espejo, y mi reflejo leía uno de esos versículos. Sin boca. Solo ojos. Un día, la anciana decidió volver al cementerio. El agujero ya no estaba. Ahora era un montículo. Un túmulo con forma de cruz invertida. Y al tocarlo, escuchó un grito que no vino de afuera, sino de dentro de ella. No quiero confesar para ser perdonada. Padre, quiero que alguien sepa que enterré la palabra. Y la tierra vomitó una nueva. Una que no salva. Una que exige. La cinta termina con un lamento largo. Húmedo, que no parece humano. Y en el margen del confesionario, días después, apareció una flor. Una que nadie plantó. Pero tenía raíces de papel. Versículos escritos con tinta negra. Y una única palabra al centro. Reemplazo. Sexta confesión, cuando la fe es enterrada con rabia. No muere, muta. Y lo que regresa del suelo no siempre viene a callar. A veces, viene a predicar algo completamente distinto. Episodio 7, el asesino que solo mataba a quien había confesado. Padre, si estoy aquí, es porque usted ya me ha perdonado. La séptima grabación no comenzó con miedo, sino con gratitud. La voz era masculina. Firme. Tranquila. Demasiado tranquila para lo que iba a contar. Mi nombre no importa. Lo que importa es que usted me ha escuchado. Y eso es suficiente. El sacerdote no lo interrumpió. Según el diario, algo en su interior, quizás la culpa o quizás el temor, le dijo que debía dejarlo hablar. Yo no mato por placer. No mato por venganza. Mato por limpieza. En la cinta, se oye cómo el hombre se arrodilla frente al confesionario. Desde hace 7 años. Comencé a ver la marca. El sacerdote preguntó, ¿qué marca? La que aparece en la frente de quienes acaban de confesar. Una mancha negra. Apenas visible, pero imborrable. Según él, esa mancha solo se hacía visible para aquellos que aún cargaban un pecado, uno que no se atrevieron a decir en voz alta. ¿Sabía usted que la mayoría de la gente miente en el confesionario? Dicen lo pequeño. Ocultan lo verdadero. Y esperan ser absueltos sin abrirse. Él decidió que eso no era justo. Así que comenzó su ministerio. Solo mato a los que intentan engañar a Dios con sus medias verdades. Yo, los termino de confesar. Con un cuchillo. Con fuego. Con agua bendita hirviendo. Y cuando mueren, la marca se desvanece. El padre Ventura se levantó. Horrorizado. Esto no es redención. Es asesinato. Pero la cinta recoge la respuesta del hombre con un eco casi sagrado. ¿Y no es eso lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento? ¿No limpió al mundo con sangre? Antes de marcharse, dejó una caja. Dentro, 7 objetos. Un crucifijo partido. Una hostia negra. Un rosario de espinas. Una llave oxidada. Una pluma. 2 ojos de vidrio.
Y una nota. Yo fui la octava confesión. Y la última, fue la suya. La cinta termina con un clic. Un último suspiro. Y un crujido de madera. Como si alguien se hubiese sentado por fin en el lado del verdugo. Séptima confesión, no todos los asesinos matan por odio. Algunos lo hacen creyendo que están completando la fe. Pero cuando la muerte se convierte en sacramento, ¿quién queda para perdonar?